vamos a hablar de un tema que atraviesa el mundo, Argentina, ¿no? Como es la violencia, el uso, la tenencia, la aportación de armas y este hecho que ocurrió en Nueva York, pero lo vamos a usar como un disparador, ¿no? Sí. Para hablar un poco de la temática. Sí, porque en Estados Unidos es cada vez más evidente esta cuestión de estos tiroteos masivos, muchas veces perpetrados por jóvenes que tienen un fácil acceso a estos elementos, a las armas, pero como bien lo mencionas, en realidad es una cuestión muchísimo más profunda que tiene que ver con esto de la violencia, de la materialización de la violencia. En Estados Unidos hasta el 31 de julio de este año, decimos 31 de julio, ¿sí? Hace un jueves de por medio atrás, sí. Se habían llevado a cabo nada más y nada menos que 268 tiroteos. 268 tiroteos en el año 2020 al 2023. Por año se estima que han muerto, están registradas, no se estima específicamente, 45.000 personas por cada uno de estos años a causa de estas tragedias. Tragedias que, subrayamos esto, son absolutamente evitables. Tal cual, eso. ¿Sí? Son absolutamente evitables. No es una cuestión natural, no es un accidente, ni mucho menos. No, son tragedias llevadas a cabo porque con esta famosa cantinela, que no es otra cosa que en nombre de la libertad, bueno, las personas en Estados Unidos tienen un fácil acceso a las armas, un fácil acceso, es decir, cualquier mayor de edad puede acceder a un arma semiautomática y esto lo que despierta este tipo de situaciones. Un arma en manos de una persona que no tiene, de un individuo que no tiene la destreza para tal, es una herramienta de un peligro verdaderamente extraordinario. Estamos viendo la plaquita de tiroteos masivos porque ocurren más en países desarrollados, ¿no? Y nombra como algunas de las causas. Exactamente. Bueno, esto de, mira, las armas, bueno, esto de la disponibilidad que decíamos recién y del libre acceso a armas, en un país como los Estados Unidos, mientras vemos la placa, nosotros tenemos que tener en cuenta que en los Estados Unidos existe un gigantesco lobby mediático y comercial encausado tanto desde el punto de vista político por legisladores republicanos radicalizados con la argumentación de la tenencia de armas y por otro lado un gigantesco lobby económico que es la Asociación del Rifle. ¿Sí? Que allá existe y que ejerce muchísima presión económica y mediática para la tenencia de esto, esbozando una argumentación bastante anacrónica, por cierto, que vale la pena hacer una pausa y explicarlas y enseguida les vamos a pedir a nuestros compañeros que nos vuelvan a poner la placa para repasar porque es muy interesante. Pero hacemos una pausa acá, mientras decíamos, esto de que de la tenencia de armas, quienes defienden esta postura se amparan en un mandato constitucional, algo que está contemplado en su Constitución. Que es verdad, está contemplado en su Constitución, pero hay que entender algo, y hay que entenderlo en un contexto y en un momento determinado, en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Qué es? Los Estados Unidos es un país que se independiza en 1776. 1776, por cierto, el mismo año en el que acá se crea el Río de la Plata, para tener una dimensión de las diferencias. En 1776. En 1791, Ana Paula, 1791 ya van por la segunda enmienda. ¿Qué dice en esa enmienda? Le brinda a los ciudadanos, nuevos ciudadanos de esta nación recién creada, la posibilidad de habilitarlos para tener armas. ¿Pero con qué fin? ¿Con qué fin? Reiteramos, 1791. Es una nación que acaba precisamente de conformarse y que se ha despojado del lazo colonial británico. Entonces, le otorga esta facilidad para que ante el peligro del embate de la nueva potencia emancipada, los ciudadanos se puedan conformar en milicias para defender este territorio. No es ni otro más, momento ni histórico, completamente distinto. Totalmente. El tiempo y el momento y traer esa postura, esa argumentación a 2025 es un verdadero anacronismo histórico. Hace más de 2 siglos y medio de esta situación, pero quienes amparan y defienden esto se
refugian y buscan esta argumentación. La expresión "viva la libertad" es una expresión de este momento, y las colonias americanas era para emanciparse de las potencias europeas, mientras que en Europa decían "viva la libertad" para precisamente salir del yugo colonial. ¿Quién decía "seamos libres, que los demás no importa nada"? Es decir, San Martín en un momento de emancipación, de liberación, pero de liberación monárquica, ¿sí? Traer eso a hoy día y decir "viva la libertad" es no entender cómo ha ido evolucionando claramente el proceso histórico, porque son cuestiones absolutamente diferentes. En la placa también veíamos que una de las causas habla de los discursos de odio, ¿no? Y lo veníamos mencionando que, si bien hay libre portación de armas en Estados Unidos, es algo que venimos viendo, por ejemplo, que hablábamos recién con el precandidato presidente de Colombia, ¿no? Que falleció, con el atentado que sufrió Cristina, con el mismo atentado que sufrió Trump en su campaña, ¿no? Cómo los discursos de odio y de violencia también acentúan esto, ¿no? Sí, es que esto no es ni más ni menos, Ana Paula, que la consecuencia de eso. Esto Claro. es decir, circunscribir. Sería muy acotado circunscribir la tenencia de armas a una cuestión estrictamente de seguridad. La tenencia de armas es la consecuencia de la ausencia por parte del Estado en la elaboración de una política pública que involucre la atención de la salud mental. Claro. No es ni más ni menos que eso, ¿sí? La ausencia del Estado en la elaboración de una política pública que involucre la atención de la salud mental. Sí, esto es muy importante. Estados Unidos, por ejemplo, como bien lo mencionabas, el mismísimo actual presidente ha sufrido y está profundamente a favor de la tenencia de armas. Acá hemos escuchado barbaridades tales desde la libre portación de armas hasta la tenencia de órganos, ¿sí? Hasta la portación, digo, y la venta de órganos, la venta, quiero decir, de órganos. En este sentido, estamos viviendo prácticamente en una verdadera distopía, ¿sí? De la sociedad, es decir, una deformación, y que en nombre de estas proclamas que decíamos recién se esbozan las más absurdas exclamaciones e intentos de argumentaciones, dicho muy forzado porque no son argumentaciones. En el caso de los Estados Unidos, es un país que tiene 330 millones de habitantes y, Ana Paula, hay 400 millones de armas en manos de civiles. Es decir, quiere decir que hay en casas en donde existe más de un arma. Hay más armas que personas. Que habitantes. En Estados Unidos hay más armas en manos de civiles que personas, porque acá también entra esta cuestión de la presencia del Estado en el sentido de que no cualquiera está en condiciones de manipular un objeto de este tipo. Recién hablabas, ¿sí?, además de mayores, y el hecho del que estábamos hablando que ocurrió en Nueva York es de un menor. Exactamente. De 17 años. Por el acceso que tienen a este tipo de elementos. Una persona, no cualquier persona puede manipular un elemento de este tipo porque nos genera... si no todos estamos, y ahí nos involucramos, uno por supuesto, en condiciones de manipular, de administrar un objeto de este tipo, porque es necesario, es inexorable, es muy necesario tener cierto tipo de destreza, de dominio sobre esto. Entonces el Estado debe estar presente y ser responsable en manos de quien otorga, ¿no? Regular eso sin ningún tipo de duda. Porque a su vez hay otra cuestión acá. Fíjate que se aumentan cada vez más las muertes y los tiroteos por este tipo de situaciones, porque en realidad no se le atribuye al arma como causa, ¿sí? Directamente se excluye, sino que son situaciones que tienen que ver con que una persona tome la triste decisión, cuestiones de suicidio, el homicidio, cuestiones accidentes, es decir, pero nunca el arma es una causa. Claro. ¿Sí? En realidad, cuando entendamos que la tenencia de un arma en manos de civiles y no en manos de fuerzas profesionales del Estado es precisamente una decisión política. Claro, es una decisión política que involucra una política pública que no transita por el lado de la seguridad. Claro. ¿Sí? Es una cuestión de política de salud. ¿Sí? Porque si estamos diciendo que 45.000 personas por año, y como lo señalaba Ana Paula, y que con armas que están al alcance de menores de edad, que ante la menor efecto de esto de emular... Una situación conflictiva, claro. Modelos de notoriedad, claro, de emular, de copiar otros modelos, hacen estos actos aberrantes. Bueno, claramente la sociedad tiene que atender esta situación y el Estado, y si no transita por otro lugar que no sea por el Estado.